sonido, tal vez van a escuchar mi voz, ¿no? No. ¿Nada? Y dicen que no tiene audio, no sé. Se ve y se ve distinto que aquí, ¿eh? Sí. Se ve distinto y se ve que estás haciendo algo con el sonido, se ve que se mueve y se activan cuestiones, pero no se escucha. Pero no se escucha nada, ¿eh? Ahora Bueno. se escucha. ¿Ahora sí escuchan? Ahora. Sí, ok. Ahora. Entonces ahí vamos. Ahí voy a volver aquí a pantalla completa. Y... No hay contraseña, ¿verdad? No hay contraseña, no. No hay contraseña. No hay contraseña. Y yo tengo que aceptar aquí las personas. Bueno. Ya dijo alguien ahora sí. Perfecto. Entonces voy a empezar a grabar. Bueno, ahora son las 2:02, entonces arrancamos. Gracias a todos por venir. Thank you everybody for being here this afternoon. It's 2 p.m. in some parts of North America, 5 p.m. in Brazil, 3 p.m. in Colombia. We will do most of the session in Spanish, so I'm using my English here just to welcome everybody. Y cambiamos para el español. Son 3 de la tarde aquí en el norte, 2 de la tarde en el norte, 3 de la tarde en Colombia, en México también 2, ¿no? 2, 5 de la tarde en Buenos Aires y Brasil, Belém do Pará y Salvador de Bahía. Estamos muy contentos de tener este grupo aquí hoy, de los autores del libro. Déjame presentar a Reina Loredo, que es mi coeditora del libro y en verdad la responsable por la idea. Fue Reina que tuvo la idea de hacer este libro y fue Reina que trabajó más que cualquier otra persona para que este libro exista. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando. Trabajamos mucho todos. Quiero decir que este es un proyecto muy interesante porque reúne a muchos investigadores de muchos países. Es un proyecto que se ha venido gestando durante casi una década, Fernando, probablemente. Sí, una década. ¿No? ¿Cuándo estuvieron aquí, Reina y Miguel? ¿2013? No. Nosotros en 2016. 16, okay. Pero Lama tiene mucho tiempo más. Sí. Y es un proyecto de mucha gente que finalmente damos las gracias al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que fue quien financió este libro, gracias a la Universidad Autónoma de Tamaulipas también, que nos apoyó en la gestión del libro, y a la Universidad de Texas, en Austin, ¿no? Que también ha gestionado y hoy nos hospeda en esta sesión. Entonces, es un libro con una larga historia, con muchos participantes que no están incluidos en este texto, pero que están a la espera de una nueva oportunidad para seguir escribiendo y seguir discutiendo sobre temas de decolonización en arquitectura y ciudad en las Américas. La idea de la sesión es platicar un poco sobre este libro. Es un volumen con 13 capítulos. Hoy están invitados, casi todos los autores han podido asistir hoy. Están invitados no especialmente para charlar de sus capítulos, sino para charlar sobre el libro en general. Tenemos un prólogo fantástico de Ana María Durán Calisto, que no puede acompañarnos hoy, pero ella hace el prólogo de este libro. Y la idea es un poco que Fernando y yo platiquemos cómo se estructura el trabajo de más de 13 investigadores de muchos países, de muchos periodos de tiempo, y cómo nosotros los gestionamos, los organizamos para presentar un discurso y una narrativa pues que sale de la decolonización. Entonces, vamos
vamos a empezar con esta pequeña introducción, Fernando y yo. Después vamos a pedir la participación de los autores para que nos cuenten algunas cosas. Fernando. Sí, gracias, Reina. Bueno, esto, como Reina dice, es una tarea colectiva, ¿no? Nosotros concordamos que la historia de arquitectura, como nos han enseñado, es insuficiente para abarcar los días de hoy, ¿no? Esta historia muy eurocéntrica, esta historia muy blanca, es insuficiente y estamos todos trabajando en varias investigaciones diferentes, en varios puntos diferentes de las Américas, en varios contextos y periodos históricos diferentes para trabajar estas insuficiencias. Y este libro es un esfuerzo. Ya hace muchos años que esta red se arregló, ¿no? Gente que pasó aquí por Austin o que se unió a nosotros en varios encuentros, en varias conferencias, en varias oportunidades que tenemos para discutir. Hoy estamos todos presos en nuestras casas por la pandemia de COVID, pero es un buen momento, tal vez, para pensar la historia de nuestro continente, ¿no? Porque estamos todos muy asustados y amedrentados por una pandemia que tiene una mortalidad de 1, tal vez 2 o 3% para nosotros más viejos, pero cuando pensamos lo que pasó en este continente en el siglo XVI, en que las pandemias mataron 20% de las ciudades a cada vez, y al final de un siglo teníamos 90% de reducción poblacional, esto marca, ¿no? Esto marca estas tierras. Después, en la secuencia, tuvimos la esclavitud, que también marca estas tierras. Entonces, de cierta manera, ahí puedes ver en la portada del libro que tiene el continente y unas venas, unos caminos, ¿no? De cierta manera, nosotros ignoramos propositalmente los límites coloniales que nos han impuesto, ¿no? Tenemos el límite de las lenguas. Yo hablo este portuñol con un acento muy fuerte, pero para mí es muy importante hablar este portuñol para comunicarme con mis vecinos, con los amigos de todas las Américas. Recuerdo que nosotros no hablamos las lenguas originales, ¿no? Nosotros no hablamos náhuatl, no hablamos quechua, no hablamos guaraní. Infelizmente es así. Tenemos que hablar con nuestras lenguas europeas para entendernos. Pero asimismo vamos resistindo estos límites coloniales, vamos resistindo a una historia de diferencias que insiste en marcar unas diferencias que sí existen, pero hay muchas cosas en común. Y es sobre estas cosas en común que nos gusta escribir, que nos gusta investigar, que nos gusta hacer estos libros. Entonces, cada uno de estos capítulos tiene un poco de esta historia común de las Américas. Y cada uno de estos capítulos van contribuyendo para sanar estas insuficiencias, ¿no? que tenemos en la, vamos a decir, en la historiografía canónica de arquitectura y urbanismo en las Américas. Me parece que vamos entonces a hablar un poco de cada una de las partes del libro, ¿cierto? Sí, vamos a hablar de cómo gestionamos estos capítulos, todo una gran responsabilidad para Fernando y para mí, sinceramente, una discusión que tuvimos muy seria porque queríamos darle el lugar y el valor a cada uno de los textos con los que ustedes nos honraron en participar en esta convocatoria y decidimos seccionar, ¿no? Son 13 capítulos, hacer 3 secciones. La primera sección se llama Narrativas Olvidadas y Espacios de Represión. Y nosotros pensamos en unir a 3 autores, Fernando Ruiz Martínez Prat, Diana Maldonado y Fernando Lara, en un espacio donde queremos que se cuenten esas historias que no siempre se cuentan, ¿no? Esas historias que no se cuentan por muy diversas razones,
Uno, porque quizás a la historiografía canónica no le interesa que se cuenten. Dos, porque no las conocemos o no nos interesa conocerlas como sociedad o como cultura. Y tres, porque hay mucha ignorancia, ¿no? Y asumimos una autenticidad y una distancia de otras culturas que está en cuestión en estos textos. Entonces, bueno, pues yo cedo la palabra a, yo creo que empezamos con Fernando Luis Martínez Mistral, para que nos cuentes primero un poco, sí, en general tu capítulo, pero sobre todo, ¿cómo crees que se suma este capítulo a esta visión tan grande de las Américas? Bueno, muchas gracias, Reina Fernando, qué compromiso ser el primero de los autores. Bueno, a ver, yo lo primero que diría es, como tú dices, yo creo que hemos construido una historia de la arquitectura en la cual miramos muy poco de lo nuestro, muy poco, casi nada, se mira muchísimo de otras cosas. Yo siempre le planteo a mis alumnos que parece absurdo que dediquemos meses a discutir sutiles diferencias ideológicas entre personajes de la Toscana de la Edad Moderna, cuando desconocemos casi todo lo que ha sucedido en nuestro propio continente, digamos. Pero realmente los programas oficiales y los libros y nuestra propia formación como profesores fue hecha dentro de ese contexto. Dentro de esa situación, como ustedes dijeron, en realidad ignoramos casi todo, porque sabemos muchísimas cosas de otras partes, pero de nuestro propio continente y de nuestra propia situación ignoramos casi todo, ignoramos mucho. Y entre ese mucho que ignoramos, yo me dedico a uno de esos aspectos, que es el de nuestra componente árabe. En principio, yo hago especial cuestión al término componente, que lo digo siempre, lo digo en el capítulo y demás, porque yo me resisto al término influencia. Influencia es la acción de un agente externo. Y nosotros tenemos una componente, porque eso forma parte de nuestra propia identidad. No es un agente externo bajo ningún punto de vista. Esa es la primera cuestión. Yo no tengo nada en particular, o sea, ninguna conexión específica con el mundo árabe, más allá de la que tengo naturalmente como latinoamericano. Soy 100% descendiente de inmigrantes españoles, no conocí el mundo árabe cuando ya era un adulto, no hace tanto tiempo, tengo que decir, pero específicamente estoy absolutamente convencido de que es parte de nuestra propia identidad. Y esa parte está muy presente en distintos aspectos, desde el propio idioma en el que hablamos, que pasa en todo momento. A mí me pasa muchas veces en Estados Unidos estar hablando en mi espantoso inglés, y cuando intercalo palabras árabes, noto que algún árabe levanta la cabeza y mira, porque eso lo entiende. En mi inglés no, pero lo que dije en árabe sí. Y bueno, justamente se da este fenómeno en que yo insisto en considerarlo como un fenómeno propio. Está en nuestro propio idioma, vino con la colonización, junto con esas epidemias y junto con ese exterminio del 90% de la población originaria, vinieron muchísimas cosas de la componente árabe de la cultura hispana, y después vinieron millones de inmigrantes en el siglo XIX, y cuyos descendientes seguimos estando acá. Somos muchos de nosotros en distintos ámbitos, no yo particularmente, pero muchos de nosotros. Y esto está presente en distintos ámbitos, y eso es lo que yo de alguna manera me dedico a destacar para mostrar una de las tantas facetas. Asumo que naturalmente no es la única, y posiblemente no sea la más indispensable o la más importante de conocer, pero es una de las que, si no conocemos eso, no tenemos un conocimiento completo de nuestra propia identidad. Gracias, Fernando. Fernando. Sí, bueno, mi capítulo es un esfuerzo que yo hago ya a un rato, que es mirar la arquitectura brasileña, la arquitectura moderna brasileña, desde un punto de vista de la decolonización, ¿no? Es interesante que en los años 1930, Lúcio Costa escribió varios textos que se quedaron muy centrales en una articulación intelectual
que como que ponía el moderno brasileño junto con el colonial barroco de Minas Gerais del siglo XVIII. Y yo crecí con esta narrativa y solo en los últimos 10 años entendí, leyendo Arturo Escobar, leyendo Mignolo, Santiago Castro Gomes, Glória Anzaldúa, Denise Ferreira da Silva, leyendo a estos autores entendí que la articulación modernidad-colonialidad es muy más profunda, muy más profunda. Y esto discutimos en la introducción y después en mi capítulo. Entonces, mirar la arquitectura brasileña sobre un punto de vista decolonial implica pensar, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de gente estaba ahí cargando latas de 20 litros, de 25 kilos de concreto, de cimiento líquido en la espalda? O, por ejemplo, la parte ecológica, que todo esto que se celebra hoy en Brasil, y debe ser celebrado porque es una arquitectura muy interesante, existió antes en madera, ¿no? Todo existió en madera, de las formas del concreto, y esto todo fue cortado de las matas de Bahía, de Río de Janeiro, de Espírito Santo, del norte de Minas Gerais, de Paraná. Entonces, hay varios aspectos que son fundamentales al entendimiento de la arquitectura que fueron descartados por la historiografía del siglo XX y ahora deben ser rescatados, deben ser discutidos en el siglo XXI para que podamos avanzar con un entendimiento de lo que implica hacer arquitectura. Bien, gracias. Diana está teniendo un problema y no se ha conectado, que es la tercera autora. Yo daría un minuto para que se conecte, pero en todo caso me gustaría redondear esto que platican, ¿no? Y que tiene que ver con no solamente quién construye la arquitectura, sino de dónde viene nuestra arquitectura, ¿no? Creo que son dos conceptos muy importantes que no terminamos de profundizar y que implican que veamos siempre la arquitectura latinoamericana en el espejo de la arquitectura europea, ¿no? Hemos tenido una discusión siempre con cuánto podemos valorar nuestra arquitectura si no la conocemos, si siempre la referenciamos a lo que dice Fernando Mestral, ¿no? A estas influencias, que es un concepto bien discutido y que yo creo que más bien, que se debe discutir mucho y que no ha sido suficientemente discutido, ¿no? Y creo que la idea de las componentes que nos va a presentar Fernando en su capítulo va a ser muy importante para reconsiderar realmente esta historia de la arquitectura. ¿Quién hace la arquitectura? Como dice Fernando Lara, ¿quién la construye? ¿Cómo se construye? ¿Quién la financia? Que son preguntas que tampoco nos hacemos, o bajo qué criterios, ¿no?, se financia. No sé si Diana se conecta, pero vamos a ver la segunda parte, ¿te parece, Fernando? Sí, sí. Para dar continuidad. Y esperamos que ¿quieres Diana entre comentar algo después, más? sí. ¿Perdón? No, pasamos por la segunda parte y volvemos a Diana cuando pueda entrar. Claro. Bueno, la segunda parte del libro justamente retoma la referencia que acaba de hacer Fernando al respecto de Arturo Escobar y esta idea de que no hay modernidad sin colonialidad, ¿no? Tenemos 5 ejemplos, 5 casos de estudio en muchos países latinoamericanos que además han cruzado el continente y van presentando diferentes ideas. Y esta parte, esta sección del libro en la que participa José Javier Alayón, Marcio Cotrim, Victoria Sánchez Holguín, Bárbara Aguiar y Ernesto Bilbao, que hoy no está aquí, pero que presenta un caso sobre Quito súper interesante y sobre el fenómeno de la aviación y la influencia que se tiene en las ciudades. Lo comento porque él no está aquí para que haga referencia. En todo caso, pues abro el micrófono para los autores de la segunda sección. No sé quién quiere empezar. José. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me oyen bien?
Sí, Sí. Gracias. Bueno, me disculpo que tuve también un problemita para incorporarme desde el inicio de la sesión. Bueno, antes que nada agradecer abiertamente a Reina y a Fernando por la oportunidad de estar en este grupo fantástico, comprometido, incluso pionero. Y esa es una de las primeras acotaciones que tengo que hacer, es que me declaro bastante neófito en estos temas que, bueno, como académicos, uno siempre ha tenido la intuición, la sospecha de que algo no terminaba de encajar, y con esta nueva visión en la que poco a poco me he ido incorporando, uno empieza a recordar y a entender cómo eran los profesores que nos enseñaban la historia, y pueden empezar a encajar esas piezas, ¿no? De profesores nordomaníacos o absolutamente eurocéntricos, y bueno, y al final uno también es un resultado de eso, ¿no? Creo que nos compromete mucho esta nueva reflexión, porque entiendo que la mayoría somos profesores y está en nuestras manos formar o abrir los ojos a ampliar la visión a nuestras nuevas generaciones. Y lo que quiero decir es que para mí esto ha sido un proceso de autodecolonización mismo, ¿sí? De repensar incluso cosas que uno había escrito inicialmente o cómo se veían, y es muy enriquecedor, sin duda, ¿no? Mi pequeño aporte a este libro, el artículo ya lo podrán ver, aborda además un tema clave, no solo en la modernidad o dentro de la modernidad, que es el tema de las exposiciones, que ha sido probablemente de los fenómenos más colonizadores e inventados además por potencias colonizadoras, justamente para reforzar esa posición dominante que tenían a mediados del siglo XIX, que poco a poco, por arte y magia de la economía y la política, incluso el arte, el discurso se va modelando hasta que llega a nuestros territorios y replicamos o tratamos de seguir estos modelos, en donde se entran en contradicción muchas cosas, ¿no? El enfoque que le doy básicamente es, digamos, muchísimo más básico, y es que, como dicen Reina y Fernando en la introducción, que hablan de este archipiélago de historias en el que nos hemos formado, mi intención es trazar, aunque sea unas tirolinas o algunos pequeños puentes colgantes, ojalá al modo inca, que empiezan a conectar estas historias próximas, además, ¿no? Siempre la Feria de Bogotá, la Feria de Lima, la Feria de Ciudad Trujillo en su momento, se mira en el espejo de Londres 1851, fíjense, más de un siglo atrás en la historia, cuando en el país vecino pasaban cosas absolutamente similares, con personajes además que se repetían y que creaban unas redes, como estas venas de la portada, que eran mucho más próximas que esta aorta, ¿no? Que siempre lanzamos hasta la visión eurocéntrica. Ha sido un ejercicio interesantísimo, cada vez se amplía más, y la investigación sigue ahí abierta, repensando y ampliando esa visión de nuestra propia historia, que, aunque repito, modelos importados, tiene sus propios aportes y sus propias circunstancias. Así que este ha sido básicamente mi aporte, y reitero mi agradecimiento por estar aquí con todos ustedes. Gracias, José. Victoria. Hola, muchas gracias. Me uno pues a las palabras de José. Creo que los que somos parte de este capítulo del libro, nos identificamos plenamente con sus palabras, también con nuestro proceso de formación y de autodecolonización, que creo que es como el primer momento requerido para dar este paso. No es sencillo, yo creo que siempre nos estamos descubriendo también como en la complejidad que implica salir de ahí. Yo pienso que los temas que hemos abordado y el tema de la decolonialidad siempre nos
pone ante la pregunta qué significa eso para nosotros en la arquitectura, ¿cierto? Que lo vemos muy claro cuando se cuentan como las historias desde la perspectiva, o cuando se abordan los temas desde la perspectiva de la colonialidad, modernidad, para hablar de otros procesos sociales, pero cuando lo empezamos a mirar desde la arquitectura, finalmente nos damos cuenta o nos preguntamos, ¿será que todo lo que tratamos de contar de una forma más crítica frente a la narrativa oficial, eso ya nos hace decoloniales? Es una pregunta que me planteo y es una pregunta que lanzo también. ¿Dónde está ese límite de lo decolonial con una posición crítica frente a una narrativa oficial vigente? Que es un poco lo que yo creo que caracteriza mucho de los trabajos que hacemos todos. En el caso mío, que está centrado en la historia de la vivienda pública, estatal en Colombia a mediados del siglo XX, es un tema que ha sido abordado en Colombia desde la historiografía principalmente, desde la narrativa de la visita de los europeos, de los IAM, o sea, de cierto grupo de arquitectos europeos, específicamente Le Corbusier. Nuestra historiografía está claramente marcada por ese tema y por la visita de José Luis Sert y Paul Lester Wiener a Colombia a mediados de siglo. Son temas esenciales y efectivamente pues su visita tuvo un impacto fuerte en Colombia a mediados de siglo. Sin embargo, ese tema ha sido tan potente que ha marcado, digamos, muchas de las historias que se han contado de ese momento de la historia de la arquitectura en Colombia y no ha permitido ver otros actores y las lógicas que se dan desde esos mismos actores. O sea, cambiar un poco la perspectiva ha sido también el planteamiento del abordaje que yo he hecho sobre este tema, y es entender que esas relaciones están ahí, hay unas redes que no vamos a negar, así como Fernando también dice, no es que no sean importantes, es que no son suficientes para explicarnos. Hay otra cantidad de temas a los que no le hemos dado suficiente atención en la historiografía y que son igualmente relevantes a la hora de entender lo que ha sucedido en la historia de la arquitectura, específicamente pues en este caso en Colombia, en relación directa con la construcción de vivienda estatal. Y es por eso pues que yo asumo la perspectiva de una institución estatal y trato de entender desde ahí qué es lo que sucede, cuáles son esas otras circunstancias que hacen que esos proyectos de vivienda sean como son, y efectivamente evidencio esos nexos con esos personajes, pero es un tratar de ponerlos en su lugar. O sea, no es desde ahí, no son ellos los que nos dan todos los insumos y se asume y se construye, sino que mirado desde la perspectiva de otras instancias que en la narrativa oficial aparecen periféricas, dándoles, digamos, como ese rol central a ellos, podemos empezar a ver otros temas, a dilucidar temas que antes no habían sido visibilizados por la historia de la arquitectura. Y en ese caso, pues en ese sentido, siento yo que es el aporte también a la decolonización de la historia de la arquitectura que podemos hacer desde nuestra, digamos, nuestra función como historiadores de la arquitectura, como arquitectos, como docentes y como investigadores. Gracias, no sé si debo complementar algo o ya está bien. Oh, gracias. Yo creo que se queda esta pregunta en el aire, ¿no? Que es muy interesante, Victoria, porque seguramente todos nos lo hemos cuestionado, ¿no? ¿Qué significa realmente hacer una historia desde la perspectiva de la decolonización? Hace poco me acaba de escribir un amigo y me dice, este es el primer libro de arquitectura y decolonización que existe en español. Y pensé yo, sí, y vaya compromiso, ¿no, Fernando? Sí. O sea, es un compromiso muy grande porque es el primer libro que al menos, bueno, lo instituye, ¿no? Como tal. Seguramente nuestra historiografía ha habido gente que nos antecede, que ha hecho estos ejercicios como nosotros pretendemos, pero bueno, no les ha puesto la etiqueta de colonización. Entonces, no conozco, pues Reina. tenemos
un compromiso. Perdón, Fernando. No conozco libro en inglés tampoco que hable de decolonización de historia de arquitectura. Todavía no sé, hay varios esfuerzos de mucha gente, como un libro reciente sobre raza, The Race in Modern Architecture, que es buenísimo, pero específicamente con la teoría decolonial, me parece que este es el primero. No sé si me corrijan, por favor, si estoy errado. Bueno, pues el compromiso es muy grande, ¿no? Sí. Y la verdad es que cuando me dijeron esto, me quedé yo, caray. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Pero creo que esta pregunta se debe quedar en el aire y la debemos seguir considerando para hacer este trabajo que estamos haciendo, que como dicen ustedes dos, José y Victoria, pues no solamente lo hacemos en el área de investigación, también lo hacemos en el área académica. Entonces, es un gran compromiso. Marcio, ¿quieres continuar tú? Sí, Reina. Bueno, primero gracias a todos, en especial a Fernando y Reina por la oportunidad y el honor de haber podido trabajar juntos en esta tarea, ¿no? del libro que acabáis de decir la importancia. Bueno, nuestro trabajo, lo digo nuestro porque se lo hemos hecho a cuatro manos, Fernando y yo, movimentando desde Brasil hacia Estados Unidos, quizá desde 2017. Es un trabajo muy particular, muy específico, un recorte muy específico, pero que yo creo que lo que tiene de aporte en el libro es una cuestión de fondo, de naturaleza historiográfica. Ya os digo cuál es, pero básicamente es un esfuerzo de una historia comparada. Digo un esfuerzo porque siempre es un esfuerzo, nunca sabemos si lo atingimos o no, en el sentido sur-sur, o sea, evitando cualquier perspectiva vertical o norte-sur. Es una historia comparada de partes o etapas de procesos de verticalización que nos parecen semejantes en 6 ciudades latinoamericanas y que, según nuestro punto de vista, han sido decisivos para el surgimiento o la emergencia de un tipo de edificio muy particular, que es el edificio de uso mixto, con ciertas dimensiones, características, etc. Pues la investigación que está en desarrollo pone de manifiesto para nosotros al menos 2 puntos que nos parecen importantes. La ausencia de estos edificios importantes, pero en las historiografías más oficiales o aquellas que son escritas en una perspectiva norte-sur, y cuando lo ponemos estos edificios en tela sobre la mesa, como la capacidad de, cuando añadimos estos procesos, de cambiar narrativas ya muy consolidadas. Y en este sentido nos llama más la atención es cómo los edificios construidos por la iniciativa privada en Latinoamérica han sido dejados al margen de las historias más oficiales, o casi, o no han tenido el mismo peso que las iniciativas públicas, ¿no? Pues va por ahí, son cuestiones de naturaleza historiográfica en que al manejar piezas que no estaban en el campo, se cambian las narrativas más oficiales. Gracias, Marcio. Bárbara. Hola, muchas buenas tardes. En primer lugar, quiero unirme a los colegas de la red de investigación para agradecer a Reina y Fernando por la oportunidad de contribuir para este libro. Mi capítulo es un análisis discursivo de las exposiciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, sobre la arquitectura brasileña. Entonces, investigo Brazil Built de 1943, Latin American Architecture since 1945 de 55 y Latin American in Construction de 2015. Las historias de MoMA en estas exposiciones empiezan en
1943, con una exposición enteramente dedicada a la producción de la arquitectura de Brasil. Y ahí continúan por 80 años más en un intento de presentar la arquitectura de países latinoamericanos inclusivamente. Fue muy conveniente para el MoMA dar a conocer la arquitectura moderna brasileña, que ya se consolidaba como un elemento de representación de una identidad nacional en su país, especialmente a principios de la década de 40, en un periodo de guerra mundial, en un momento en que los Estados Unidos querían consolidar sus relaciones políticas con sus buenos vecinos. Sabemos que los pioneros del movimiento moderno en Brasil crearon una narrativa de 300 años de arquitectura colonial, habían llegado a la modernidad, reforzando que los momentos podrían convivir. Fue a través de una exposición realizada en el Museo de los Estados Unidos en 1943 que esa narración se perpetuó. Sin embargo, todavía es necesario discutir cómo se hizo la selección de ejemplos y para esta exposición. También pensando que buscando el impacto de las exposiciones de MoMA en la promoción de la arquitectura brasileña. Al centrarse en el viaje del extranjero en Brasil, la historiografía de arquitectura finalmente oscureció el papel principal de los arquitectos brasileños, priorizando y promoviendo la narrativa estadounidense. Esta es mi contribución para el texto y espero la discusión para hoy. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Yo creo que, Fernando, valdría la pena redondear, ¿no? Una cosa que nos llamó la atención de estos capítulos era cómo se abordaban la perspectiva de colonial en objetos arquitectónicos, en relaciones institucionales, ¿no? Desde la perspectiva de la vivienda, desde un agente extranjero como era el MoMA y esta interesante percepción o esta posición que nos presentan Fernando y Marcio sobre cómo nos hemos perdido, ¿no? Del estudio de un modelo de edificio que evidentemente en la última década, seguramente Marcio, ¿no? Se ha empezado a estudiar en Europa y en Estados Unidos el edificio híbrido y vemos toda una colección de libros sobre edificios híbridos y es un edificio que en Latinoamérica, bueno, tiene ejercitando desde hace mucho tiempo. Entonces, nos parecía súper interesante cómo podríamos unir estos 5 capítulos que parecía que en algunos casos eran ejemplos muy locales, muy precisos, y por otro lado, con José y Marcio y Fernando cruzando fronteras, ¿no? Y estableciendo unas narrativas que ya no eran exclusivamente locales, sino que unían una región o incluso un continente, ¿no? La idea de modernidad, colonialidad, tomaba una dimensión diferente que nos podría ayudar a todos, ¿no? A revisarla en relación a escalas, en relación a discursos, en relación a tipologías de edificios, por ejemplo, y contar definitivamente narrativas diversas y más ampliadas, ¿no, Fernando? Sí, recuerdo, Reina, que para mí la cuestión de agencia es muy importante en la manera como contar estas historias, como discutir estas historias. Fíjate que la historiografía tradicional habla, por ejemplo, de Le Corbusier, una figura central muy importante, pero habla de Le Corbusier como si Le Corbusier se fue a Río y Buenos Aires en 29, Le Corbusier volvió a Brasil en 36, Le Corbusier fue a Bogotá en los años 50, pero ¿quién lo invitó? ¿Por qué lo invitaron? ¿Por qué invitaron a Corbusier y no invitaron a Gropius? Y no invitaron a Álvaro Aalto? Y no, eso. Entonces, cambiar el foco de la luz, ¿no? Poner la luz
en las agencias locales y cómo los arquitectos locales manobraban el movimiento moderno para su propio provecho, ¿no? Para hacer su propia arquitectura. Estaban todos empeñados a ganar los proyectos, a construir de la manera que pensaban sería mejor y manobraban estas redes para incrementar y posicionarse de manera a construir lo que querían construir. Pero la historiografía apaga completamente estas agencias locales y habla de Neutra que se fue a Brasil, o de Corbusier que se fue a Bogotá, o de Gropius que se fue. No, hay gente ahí haciendo arquitectura y manobrando estos contactos, estas redes, y hay que contar la historia desde esta perspectiva para entenderla. Si no, vamos siempre continuar como rama secundaria de una historia eurocéntrica o nortomaníaca, para usar la expresión de José, que me gustó muchísimo, nortomaníaco. Gracias. Correcto. Bien, vamos a comentar la última sección del libro y después podemos abrir un poco el debate para que todos podamos comentar sobre las diferentes secciones. La última sección, pues, refiere casos que están en los gigantes del continente, ¿no? Estamos hablando de casos en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos y México, ¿no? Y nosotros la llamamos paisajes inhóspitos y de violencia explícita. Es un capítulo que está buscando, pues, contar historias periféricas, contar historias en contextos que no siempre se narran en la historiografía, ¿no? Por ahí alguien decía, ¿y para qué voy a hablar de la arquitectura fea, ¿no? Hay que hablar siempre de la arquitectura bonita y no es que todo sea feo en estos paisajes, pero sí es en unos paisajes inhóspitos, ¿no? Unos paisajes complicados, unos paisajes fronterizos, unos paisajes de explotación. Y los capítulos de esta sección pues están en manos de Germán Payares, de Selma Chávez, de Rebeca Lozano, de Miguel Bartorila y mío, ¿no? Y quiero además hacer una puntualización porque Rebeca es la única no arquitecta que está participando en este libro y ella es diseñadora gráfica, pero ella ya nos contará su participación, pero este es el capítulo que intenta contar, bueno, o hablar desde el diseño, ¿no? No solamente de la arquitectura, sino del diseño. Entonces, Selma, si quieres comenzar a contarnos. Bueno, primeramente quiero agradecer a Fernando, a Reina, ¿no? A todos los compañeros que están aquí. Y bueno, este artículo, ¿no? de mi escrito, la verdad, he empezado un poco cuando hace unos 2 años empecé a cuestionar un poco los procesos de modernización que han tenido lugar en la Amazonia, ¿no? Isso em 2017 invitamos a Fernando a Belém a falar um pouco sobre, não, em um seminário, e este seminário tinha como título Construindo Processos e Desconstruindo Mitos. E neste momento já empezamos, não, eu e mais um grupo de colegas da universidade, da faculdade, a questionar, não, essa ideia de modernização, ¿no? Que se divulgaba, se diseminaba, ¿no? En la Amazonia brasileña, en esta parte de la Amazonia, ¿no? Entonces, el artículo, él tiene mi intención es un primer acercamiento, ¿no? A una interpretación decolonial, ¿no? De esa idea de modernización, ¿no? Y particularmente en el caso de Belém, ¿no? Y pongo el enfoque en 2 aspectos, ¿no? 2 aspectos que considero que son muy importantes en esta narrativa de modernización construida a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo.
por la historia general, ¿no? de la Amazonia. Una primera idea, esta idea de modernización como un fenómeno homogéneo, ¿no? que se verifica, ¿no? que se ve en toda la Amazonia, ¿no? como si fuera un fenómeno único, ¿no? como si la Amazonia no fuera una región diversa, ¿no? de varias realidades distintas. Y una otra cuestión que pongo en el artículo es que esta narrativa pone una condición para esa modernización, que es el progreso y el desarrollo, ¿no? el desarrollismo. Entonces, en mi artículo yo abordo el periodo del 1940 hasta 1970, en donde en estas décadas se observan en varios momentos estos procesos modernizadores, ¿no? Que en la mayoría de las veces fue muy nocivo para los grupos, ¿no? para la población. Y por otro lado, fueron procesos también muy discriminatorios, ¿no? Aunque hay una narrativa que pone estos procesos como un proceso que se expandió por toda la ciudad. Pero cuando se investiga, se ve que hubo, no siempre, unos grupos que estuvieron al margen de estos procesos, ¿no? Entonces, la idea del artículo entonces es interpretar y un poco que empezar a desconstruir estos discursos, ¿no? estas narrativas en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de las infraestructuras públicas, en el ámbito de los edificios, ¿no? Entonces, esta modernización pensada también a partir de su alcance, hasta dónde esta modernización, ¿no? ha ido, ¿no? Porque hay una narrativa que la pone como una acción, ¿no? pública, también privada, y una acción pública que en algunos momentos tuvo una participación principalmente a partir de del segundo posguerra de los Estados Unidos, ¿no? Y que se sabe que este proceso derivó, por ejemplo, en una verticalización, ¿no? muy rápida, de una cierta manera, de una parte central de Belén, y que, lógicamente, dejó de lado, alejó una parte del grupo, de los grupos más desfavorecidos de la ciudad. Entonces, la idea es desconstruir, ¿no? o por lo menos intentar en este primer momento, ¿no? con este escrito, problematizar esa modernización, su naturaleza, ¿no? su proceso, lo que ha dejado y lo que se ve hoy en la ciudad de Belén, que es también, por una parte, consecuencia de esta modernización. Entonces, el artículo tiene, ¿no? esta doble intención, por un lado, que es desconstruir mitos que han sido construidos en el interior de la propia cultura de la ciudad y de la región, y también han sido diseminados fuera de Brasil, fuera de la región amazónica, ¿no? Con una imagen de una modernización que la verdad no ha existido, ¿no? Entonces, el artículo trata, ¿no? de cuestionar, problematizar estos procesos. Esta fue mi contribución, mi aportación. Gracias, Muchas Selma. gracias. Germán, ¿nos puedes platicar un poco? Sí, claro. Primero que nada, igual que mis compañeros, agradecer a Reina y a Fernando por la oportunidad de participar en este libro, con una temática tan interesante y una temática que en mi caso me ha ayudado a enmarcar muchísima de la investigación para el tema de mi tesis doctoral. Este es uno de los casos de estudio precisamente de la tesis de doctorado.
Y lo que presento en este capítulo es una de las arquitecturas que se realizaron para el Programa Nacional Fronterizo, un proyecto del gobierno federal para las fronteras México-Estados Unidos durante los años de la década de los 60. Para un territorio olvidado, para un territorio marginal, para un territorio que como de alguna manera había sido olvidado y abandonado por las políticas anteriores. El presidente Adolfo López Mateos toma dentro de su gobierno la iniciativa de reactivar la economía con el interés de equiparar las ciudades americanas con las mexicanas para poder realmente tener un proceso de amistad entre unas y las otras. Y al ser ciudades marginales, las arquitecturas también se encuentran dentro de estos márgenes y dentro de estas marginalidad, a pesar de ser proyectos de arquitectura que están realizados y diseñados por arquitectos de primera línea en la historia de la arquitectura moderna mexicana. Mario Pani, Pedro Ramírez Vázquez, y aún a pesar de esto están siempre relegadas a un párrafo, a una página en los libros de la historia de la arquitectura mexicana. Hay varios procesos que suceden dentro de este programa. Uno de ellos es la hibridización, entre precisamente lo americano y lo mexicano, entre lo folclórico y lo moderno, entre lo nacional y lo internacional. Pero también procesos de colonización entre el centro y la periferia, entre lo americano y lo mexicano. Son varios procesos que suceden en estos espacios, pero también procesos de resistencia ante lo americano, de resistencia ante lo central, ante el centralismo, ante este proceso de homogenización de la narrativa central, del mestizaje también, de la narrativa del mestizo español, azteca, y que eso es el mexicano, ¿no? Y dónde quedan el resto de las etnias y el resto de los pueblos que habitaban en estos lugares que existían mucho antes que la frontera existiera como tal, como una línea política o como una delineación política. Y también precisamente uno de los temas que se tocan dentro del capítulo y dentro de mi investigación es uno de los conceptos que Gloria Anzaldúa toca y lo escriben Cantú y Hurtado en su introducción del libro, que es cómo estos espacios no son ni completamente de México ni completamente de los Estados Unidos, sino son espacios en los que se mezclan elementos antitéticos, no para ser destruidos por el otro ni para ser embebidos por uno más grande, sino más bien para combinarse en formas únicas e inesperadas. Y es precisamente lo que sucede en estos proyectos. Gracias. Rebeca Lozano. Hola, buenas tardes. Gracias a todos, gracias a Reina y a Fernando. Agradezco mucho esta atención que, bueno, permite que esté presente yo aquí como parte de este distinguido evento y en la presentación del libro. Bueno, para eso, y como pionera desde la mirada del diseño gráfico y comprometida con este aporte, me gustaría dar lectura a una síntesis de los motivos que realmente me acercaron aquí. En julio del 2018 tuve la oportunidad de concretar mi tesis doctoral sobre las transformaciones culturales y comunicacionales en gráficas identificativas, así las llamé, en fachadas de microempresas de Tampico, esto a raíz del Tratado de Libre Comercio, ¿sí?, en la Universidad de Palermo, Argentina. Y ahí, bueno, fue cuando inicié mi línea de investigación particular, que de alguna forma se entrecruza en esto que estamos aportando aquí. En ese ámbito, llevé adelante este capítulo en colaboración
con la doctora Reina Loredo y con el doctor Carlos Berumen, que básicamente hicimos referencia acerca del diseño hegemónico y su impacto en el espacio urbano de Tampico, ¿sí? A partir de esas fechas del Tratado de Libre Comercio. De esa reflexión crítica surgieron hallazgos de los cuales fue necesario dejar constancia y de ideas, caminos y entrecruz que de alguna forma discuten el colonialismo con la producción del diseño hegemónico bajo la estética extranjera globalizada y que conduce al consumo desde el diseño gráfico como simplificación reaccionaria de la hipermodernidad y del espacio urbano. En esa práctica significante compleja se impuso un orden y dejó marcas en todos los registros de la vida social, tanto en el espacio, las superficies gráficas y audiovisuales, como en los hábitos y consumos cotidianos. Respecto de eso, nosotros consideramos que fue necesaria la idea de globalización como una herramienta colonizadora discutida desde la perspectiva decolonial, precisamente. En ese sentido, fue preciso poner atención en el impacto que los actores hegemónicos tuvieron en el espacio urbano una vez instituido el Tratado de Libre Comercio, y un análisis sobre las transformaciones estéticas en esas gráficas identificativas y los objetos arquitectónicos construidos a partir de esa fecha comercial. Con eso básicamente intentamos aportar algunas reflexiones sobre la estrecha relación entre la imagen comercial y los procesos de configuración social y urbana, así como las dinámicas económicas globalizantes y la idea de globalización como una herramienta colonizadora discutida desde una perspectiva decolonial, pero también desde la hegemonía sociovisual. Continuando con esa perspectiva, bueno, actualmente yo he retrocedido en el tiempo y ahora me enfoco a los modelos de escritura o gráficas identificativas de acuerdo a ciertas tipologías en las edificaciones históricas de esta ciudad a partir del finales del siglo XIX y principios mediados, porque algunas llegan a mediados del siglo XX, de acuerdo al funcionalismo, modernización, por ejemplo, y contar esta historia narrativa por medio de esos objetos. Básicamente ese es mi aporte, esa es mi mirada desde el diseño gráfico, y el objeto de estudio, bueno, siempre ha sido la hegemonía sociovisual, ahora pegada, ¿no? o paralelamente al decolonialismo, y bueno, agradezco mucho esta atención. Gracias. Gracias, Rebeca. Yo completaría simplemente diciendo que hemos encontrado un punto en común, Rebeca y yo, ¿no? En el sentido de entender que el diseño es una dimensión que pues no solamente se refiere a la arquitectura, es mucho más amplia, y el diseño también participa, ¿no? En esta idea de colonización, de hegemonía, de homogenización e incluso pues de destrucción de identidades, ¿no? Claro. Y me voy a sumar al hilo de lo que dice Rebeca, porque si en el capítulo de Rebeca estudiamos un hecho reciente, ¿no? De nuestra historia, el Tratado de Libre Comercio se ha reconstituido constantemente y sigue vigente, es un Tratado de Libre Comercio para los no mexicanos, ¿no? Pues que permite el traspaso comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, con muchas consecuencias negativas, especialmente para México, pero pues no es el único evento, ¿no? que marca una colonización y una influencia del ámbito económico en la organización urbana y arquitectónica, en este caso en la ciudad de Tampico. Mi capítulo estudia puertos fundados en el siglo XIX, tomó como caso de estudio Tampico, pero también tomó, mi otro caso de estudio es Bahía Blanca, en Argentina, y cuento pues la historia paralela, ¿no? De estas dos ciudades que no podrían ser más diferentes, son totalmente diferentes, y sin embargo, la explotación ha contado una misma historia para ellos, ¿no? Yo voy haciendo un repaso desde su fundación hasta los diferentes esquemas de organización, las diferentes planes urbanos,
la necesidad que, por ejemplo, establece en algún momento histórico la capital, Buenos Aires o México, DF, para explotar y desarrollar Bahía Blanca y Tampico, porque son puertos donde circulan muchísimas mercancías, son puertos que están relacionados con el petróleo, y entonces hay toda una idea sobre cómo se debe explotar, ¿no?, el territorio. Y esto es algo que a mí me interesa, y me interesaba contar esa historia en el norte y en el sur para entender que pues estas historias de explotación tienen unos hilos muy sutiles, ¿no?, que si nosotros visitamos una ciudad probablemente no seríamos capaces de reconocer, y sin embargo están ahí, están detrás de la historia. La forma en la que el local observa la explotación y considera que es beneficiosa para él, y la forma en que el foráneo revisa esta explotación también nos dice mucho. Tampico iba a ser la Nueva York de México, y Bahía Blanca fue considerada la Liverpool de Argentina, ¿no? Y esas aspiraciones que están en los periódicos, en los observadores externos, llaman mucho la atención en mi capítulo, porque nos cuenta cómo la modernización, la explotación siempre tiene una justificación desde la economía, desde la geopolítica, y tiene una consecuencia en la arquitectura y en la organización de la ciudad. Entonces, me interesaba mucho empezar a contar una historia transversal, una historia que pues no solamente se dedicara a una ciudad, sino que nos hiciera entender que, bueno, seguramente hay muchos más puertos que se construyeron en el mismo periodo, Rosario, Panamá y muchos más, y la realidad es que si repasáramos la historia de estos puertos del siglo XIX, pues es una historia muy similar, y una historia que debería de ser reconsiderada y revisada desde una perspectiva que nos haga entender que, otra vez, la geopolítica y la economía muchas veces construyen pues el desarrollo urbano o la organización y planificación de las ciudades. Entonces, esa es mi aportación a este capítulo, y queda Miguel Pastorila, si nos puedes contar sobre tu capítulo, por favor. Miguel, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Fernando y a Reina por permitirme participar de este desafío, ¿no?, de escribir sobre, o intentar cambiar las miradas sobre el territorio, sobre la ciudad, sobre la arquitectura. La verdad que me arriesgué demasiado en cruzar la frontera, siempre en Sudamérica, a Brasil, y poder un poco plantear de qué manera la explotación, el desarrollismo, pues nos marcó con algunos hechos muy, muy particulares, como es el caso de Brasilia, pues al final un cambio de giro completo de cómo se desarrollaría el futuro económico y sus consecuencias en la arquitectura. Mi capítulo específicamente trata un poco de un ecosistema que se llama El Cerrado. Es el corazón de Sudamérica, está el centro de Brasil. Digo, la Amazonia todos escuchamos hablar, pero el Cerrado, pues un poco menos, ¿verdad? Y está ahí, ¿no? No tiene la maravillosa selva, pero, digamos, era el espacio intocado del continente, y bajo varias perspectivas, ¿no? Una más pintoresquista en el siglo XIX, ya buscando llevar esta civilización, el desarrollo más al interior del continente, y después el desarrollismo a mitad del siglo XX, pues con unas intenciones muy claras y muy patentes, pues dice, bueno, a ver, le peguemos en el centro, ¿no? O sea, hagamos aquí la gran transformación, ¿no? Y esta conexión con Belén hacia el norte, o Puerto Velo,
hacia el oeste, pues intenta pues, controlar todo, al final controlar todo. Y a través de qué mecanismos, a través de qué proyectos se produce este proceso de artificialización, así yo le llamo, pues la Fundación de Brasilia, su diseño es clave para esto, y la sorpresa, digo, no es nunca una casualidad que las nacientes de los ríos de Sudamérica estén en el sitio donde está puesto Brasil. O sea, donde los correguitos o los pequeños arroyos son más sutiles, no sé que ahí nace los grandes ríos de América del Sur, pues ahí pues montemos el gran proyecto moderno. Pues siempre el recordar que Brasil así son 4 años, casi completa, pues habla de esta capacidad, ¿no?, de control, de acumulación de energía, de enfoque, digo, no desviarse de este gran golpe de transformación de pues, un continente, ¿no? Al final, ya empezamos a ver hoy todas las consecuencias en muchas partes del Amazonas de este primer gran movimiento de la creación de Brasil. Pues hay unas pequeñas, yo le llamo espejo amazónico, porque en los años 30 del siglo XX, pues Forlandia, ¿no?, claramente viene con todos los acres de cesión del gobierno brasilero a decir, bueno, a ver qué exploto aquí. Y bueno, solamente la historia de esta ciudad de Forlandia de pocos años de funcionamiento, pues muestra un poco estos contrastes de control, de dominio, de explotación al máximo. Y ahí están pues los restos, ¿no?, las secuelas de esta manera de enfocar o de, no sé si de recolonizar al interior, de buscar otras, o sea, cualquier frontera inhóspita, pues no tiene que ser inhóspita, pero al final yo puedo decir que la modernización hace más inhóspito lo inhóspito, ¿no? Al final, pues hay muchas contradicciones en estas perspectivas. Pues al final, el origen de este trabajo pues es un otro libro que hicimos cuando cumplió 50 años Brasilia, desde Barcelona, por varios autores, en este caso de Brasil y de España, y le seguimos dando vueltas, y bueno, quizá me arriesgué mucho en entrar a tierras brasileras, o como hacían estos bandeirantes ahí, entrar camino dentro al cerrado, pero me parecía que hay mucho, digo, que es una primera punto de vista, perspectiva, y da para conocer mucho más. Hay mucho por conocer en estos territorios inhóspitos. Gracias, Miguel. Bueno, fíjate que llegó Diana y llegó para completar la pantalla, que ahora está perfecta. Somos 12 aquí hoy discutiendo. Somos 6 varones, 6 mujeres. Somos 4 brasileños, 4 mexicanos, 2 argentinos, 2 colombianos. Está todo, los números están muy arreglados. Entonces, y así debe ser, y así debe ser. Pero Diana nos cuenta un poco sobre su capítulo, sobre su contribución, y después abrimos para una conversación como cruzada entre nosotros. Pues muchas gracias. Una disculpa porque me metí tarde, no sé. Yo al principio leí, hace como unos meses, leí a las 3 de la tarde hora Aztlán, y con eso me quedé, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a Reina y a Fernando por la invitación, como los demás que escuché agradecieron. Gracias por el trabajo de la edición y gracias por escribir una hermosa introducción, de verdad. Muchas gracias. Mi aportación o sea, la contribución de mi capítulo con respecto a este libro, mi capítulo se llama Un espacio fantástico, y es una propuesta por entender los procesos de decolonización como
acciones revolucionarias, es decir, como entender la decolonización como una revolución espacial. Y esto parte de la idea de el cuerpo como el creador del espacio. Y para lograr esto propongo algunos conceptos teóricos que trabajan como un ensamble. Y empiezo con el espacio frontera, que es un concepto que son los espacios generados por los cuerpos subordinados. Aquí podemos ligar con algo que se trata en la introducción, que es esta analogía con las capas de cebolla. En el capítulo yo lo trato como ficciones políticas de desventaja. Y es decir, que las revoluciones espaciales, que en realidad es el trasfondo para mí de los procesos decolonizadores, sería pasar los límites, es decir, explotar la materialidad, tanto arquitectónica como urbana, de las ciudades por hacer la materialidad la expresión del poder hegemónico, en este caso los colonizador, ¿no? Y después de partir de este concepto del espacio frontera, utilizo el concepto principal, que es el que viene marcado un poco en la introducción, que es el transespacio. Ahora, del transespacio podemos dividir el transespacio en espacio. No es lo mismo el espacio trans que el transespacio, para mí, ¿no? Entonces, para poder activar, utilizo los manifiestos contra, que son enunciados que van a activar este concepto que es el transespacio. Yo definí el transespacio con 4 sustantivos verbo, desde un punto de vista filosófico, pero podemos explicarlo nada más con el primero, que es pliegue plegar. En este sentido, cuando yo hago un pliegue y entonces con el transespacio estoy traspasando estos límites de las ficciones políticas que me dictaron la creación del espacio con la intención de explotar la materialidad, la representación de ese pliegue es el espacio trans. Pero inmediatamente viene el transespacio, que es el cruce. El transespacio sería el espacio cruce y el espacio trans sería la representación de ese cruce, que simplemente nunca lo puedo así, sino nada más me quedo con ciertas representaciones. Y aquí entra el otro concepto que propongo en el capítulo, que es el doble off. La materialidad, es decir, esta expresión material del poder colonizador, yo la resumo en el planning como concepto. Entonces el doble off, no, yo en el capítulo manejo off 1 y off 2, pero en realidad es el cruce, es el doble en términos de Foucault, ¿no? O sea, es el doble. ¿Qué me permite hacer eso? Bueno, pues creo que evidencia, volviendo a esta analogía con las capas de cebolla que me gustó tanto, que se maneja en la introducción, volviendo a esto, el ensamblaje teórico que propongo permite entender que el patriarcado es el sistema de sistemas y también permite reflexionar que el patriarcado no llegó con la colonia, sino que, como dicen las mujeres aymairas en su feminismo comunitario antipatriarcal, antes de la conquista había un patriarcado ancestral, y que con la llegada de la colonia hay un entronque patriarcal que va a ser el que va a generar todos estos procesos de explotación y por lo tanto procesos de decolonización. Y por último también permitiría, con este ensamblaje teórico, podríamos hacer una inversión performativa de la injuria. En esta idea que se menciona en la introducción, que el gran problema ha sido que en este caso los europeos, pero no nada más son los europeos, consideraban que las Américas era un espacio sin historia, que éramos más geografía que historia, o que éramos más espacio que historia, pero podríamos hacer una inversión performativa de esta falsedad y podríamos decir que el espacio, que somos historia hecha espacio, o somos historia contada a través del espacio, porque creo que
a partir de la reflexión teórica podríamos darle una vuelta a la historia y podríamos tal vez entender o poner sobre la mesa que uno de los actos de coloniales más extremos sería apostar por el no registro, o sea, apostar por las múltiples historias que se pueden contar a partir de no tener una narrativa y de ser solo eso, solo espacio. Creo que ahí con esto podría resumir la aportación a la idea general del texto. Gracias, Diana. No sé si puedes me ayudar, quien tiene acceso a Facebook, a ver si hay preguntas ahí, tal vez, del público para nosotros. Si yo cambio la pantalla aquí, cambio todo y va a mostrar, va a trabajar la a mí me divulgación. parece, no lo sé, yo no sé tampoco, creo que no. Hay saludos, muchas felicitaciones. Y, parece que hay un problema con el volumen, ¿eh? Sí, esto es mío. El problema es mío porque debería haber un software aquí que capta el sonido directo de Zoom, pero no sé cómo hacer funcionar esto. Entonces el sonido está captando desde mi micrófono. Entonces el speaker habla la conversación de ustedes y el micrófono capta, entonces el sonido debe estar muy bajo. Pero una pregunta que mucha gente me preguntó esta semana es dónde va a estar disponible el libro. Bueno, el libro está listo, nosotros lo tenemos listo y va a estar disponible en breve, tal vez al inicio de 2021, en la página de la editorial Colofón y Amazon. Es la forma más fácil de comprar. Sí, a nivel internacional Amazon, a nivel nacional en México es Gandhi y las librerías del sótano. Y bueno, yo me encantaría recuperar el último comentario de Diana, ¿no? Porque creo que es una perspectiva, Diana, muy útil, ¿no? Me parece muy interesante para todos esta idea de cuestionar, ¿no? Y sobre todo pensar que somos más espacio que historia. Creo que los que estamos aquí mayoritariamente somos gente que está trabajando con historia, entonces es un reto muy interesante. Yo creo que el otro reto que se establece y que nos interesa establecer en este libro es pues que no solamente podemos hacer historia como una historia simple, sino que hay que acompañarla con una teorización, ¿no? O sea, creo que esto es indispensable para cambiar las narrativas, para hacer esas transiciones, esas transformaciones que son necesarias. Y en ese sentido, yo creo que el capítulo de Diana enriquece mucho el libro. Yo estoy segura que lo van a disfrutar todos. En general, el libro completa unos panoramas locales muy importantes porque se cuentan historias locales que no siempre han sido contadas, pero también cumple esta labor de mosaico, de recuperar historias de muchos países, de capitales, pero de aquellas que no son capitales, ¿no? Que eso también me parece interesante, no solamente estudiar las metrópolis, no solamente estudiar las grandes ciudades, sino que hacer estos estudios, insisto, transversales, y creo que la riqueza del libro está ahí, ¿no? Yo quiero dar las gracias a todos porque se sumaron a este proyecto, ¿no? Somos colegas y amigos que nos hemos encontrado en muchos foros y estoy muy feliz de que, bueno, si no fuera por la pandemia, ya les digo que este foro no hubiera existido porque era incosteable que viajáramos todos a cualquier lado, ¿no? Que estuviéramos todos juntos. Así que, quiero agradecerles, quiero agradecer también especialmente a la gente que se dedicó a hacer el diseño editorial y a la maestra Jacqueline González Vélez, que nos ayudó con todo el diseño editorial desde
la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias. Y creo que tenemos unos 9 minutos por si alguien quiere hacer algún comentario. Yo esperaría que Fernando Lara haga el cierre de este evento. Lo único Pero no sé comentario, si alguien quiere comentar algo. lo único comentario importante, Reina, para cerrar el evento es un enorme agradecimiento a ti. Tuviste la idea de hacer ese libro, arrancaste los fondos, arrancaste el apoyo del CONACYT, el apoyo de la Universidad Autónoma de Tampico, arrancaste todo, invitaste a todos nosotros y hiciste este libro. Y nosotros le ayudamos, todos nosotros que estamos aquí hoy, le ayudamos a hacerlo, pero el crédito principal es tuyo. Muchísimas gracias. Y sí, es el primer libro que trata de descolonización de la historia de arquitectura en las Américas en cualquier lengua. Entonces, este título es tuyo. Muchas gracias y que vengan los próximos libros. Espero que sí. Un aplauso para todos. Muchas gracias. No hay preguntas, nada más hay muchos saludos y preguntando sobre cuándo va a estar el libro. Así que, no sé si alguien quiere hacer un comentario. Si no, nos despedimos. Yo quiero agradecer otra vez